escritor irlandés será el protagonista de los siguientes minutos. Yo creo que su obra principal, o quizá la más conocida, Los viajes de Gulliver, pues es exactamente eso, conocida por casi todo el mundo. Vamos a intentar acercar al escritor y también al personaje, y lo vamos a hacer con el profesor de Filología Inglesa de la UNED, Didac Llorens. Bienvenido. Hola Isabel, encantado. Hablamos de este escritor irlandés, un escritor satírico, luego hablaremos y veremos por qué. Un hombre también con una biografía curiosa, ¿no? Porque no es educado por sus padres, sino por su tío, pero hay algo de oscurantismo ya prácticamente desde su niñez. Sí, Jonathan Swift nació en Dublín de padres ingleses, pasó su infancia y su adolescencia en Irlanda, bajo la tutela, como decías, de su tío, en una época en la que Irlanda depende políticamente de Inglaterra, por supuesto, y tenemos un año clave en la historia de Inglaterra y de Irlanda también, que es el 1688, que es el año de la Revolución Gloriosa. Una revolución que acaba destronando a Jacobo II, que es el último rey católico de Inglaterra. Como consecuencia de esto, Irlanda se ve sumida en una crisis política porque después de que Jacobo II fuera destronado, se persiguió el jacobitismo y el catolicismo, que por supuesto iban ligados, y uno de los lugares en los que se persiguió de manera más estricta fue, por supuesto, en Irlanda. Jonathan Swift era un joven que en ese momento se va de Irlanda y llega a Inglaterra con muchas esperanzas de empezar una carrera en la política o en la iglesia, ¿no? Hay que decir que Jonathan Swift efectivamente está dentro de la iglesia anglicana. Luego veremos que hasta, pues él tiene cargos, es reverendo, es deán, en fin, tiene una serie de cargos a lo largo de su vida. De su infancia podemos decir también que fue bastante pobre y se sabe no demasiado, pero enseguida él estudia en el Trinity College y tiene la oportunidad de trabajar como secretario con un político bastante famoso del momento. Sí, él siempre tuvo aspiraciones políticas. Poco después de su llegada a Inglaterra, ingresa en la Iglesia Anglicana y se convierte en un defensor acérrimo de la Iglesia Anglicana por un lado, frente a las otras ramas del protestantismo y también frente al catolicismo, ¿no? Su gran esperanza había sido convertirse en obispo de la Iglesia Anglicana, en una época en la que tener un puesto de esa entidad, ¿no?, tenía mucha relevancia política. Pero primero empezó simpatizando con los Whigs, ¿no?, Whigs y Tories, los dos grandes partidos del momento en Inglaterra. Después se acerca a los Tories y ya mantendrá esa afiliación política prácticamente toda su vida. Pero debido a los cambios de influencia de un partido y de otro, acaba en esta especie de exilio en Irlanda y se convierte en el deán de la Catedral de San Patricio. Nunca quiso realmente estar allí, ¿no? Nunca quiso realmente vivir en Irlanda, nunca quiso ese puesto, pero digamos que aprendió a vivir en Irlanda y también con el paso del tiempo se convirtió en un gran defensor de los irlandeses, de sus compatriotas en definitiva. Si volvemos un poquito atrás, cuando se convierte en secretario de este famoso político inglés, Sir William Temple, sí, él lleva todos los asuntos, también quieren publicar una serie de cartas, una serie de documentos y está también bastantes años. De hecho, allí también conoce, porque su vida personal es bastante oscura también, complicada, no se sabe mucho, pero se sabe que conoce cuando está trabajando de secretario pues a una niña. Entonces, esta niña, Esther Johnson, al que él luego llamaría Stella, le acompaña también de alguna manera a lo largo de prácticamente la vida de ella, porque ella muere antes que él. Sí, con esta niña joven tiene, como tú dices, una relación misteriosa, una relación muy tierna también, porque siempre que pensamos en Swift pensamos en la sátira, pensamos en una sátira muy ácida, muy agresiva, pero todos estos escritos que Swift dedica a Esther Johnson, a Stella, que se publicaron, acabaron publicándose, nos muestran otro lado de Swift, como decía, un lado mucho más sensible,
muy lejos de esa misantropía, ¿no?, que siempre asociamos con sus escritos posteriores en Los viajes de Gulliver o Una humilde propuesta, Modest Proposal, que supongo que también hablaremos de estos textos. Pues sí, vamos a entrar un poco también en los textos, porque esa sátira que le acompaña, que parece también un poco raro y desligado de la vida que él lleva, pues como deán de la Catedral de San Patricio en Irlanda, parece que tendría que escribir quizá de otra manera, pero lo cierto es que él cultiva la sátira y además muy bien. También la sátira era algo que se hacía en ese momento en Irlanda o en Inglaterra. Sí, la primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra podríamos decir que es como una edad de oro de la sátira, ¿no? Una época en la historia de la literatura que coincide también con la modernización de la política. Hablábamos antes de Whigs y Tories, se instaura un sistema de partidos y, bueno, la sátira podríamos definirla como una denuncia de comportamientos sociales, de debilidades sociales, de males de la sociedad, también de decisiones políticas, siempre a través del humor, a través de la ridiculización, de la parodia y siempre con una intención moralizante. En esta época tenemos la sátira en la literatura inglesa prácticamente en todos los géneros. Tenemos, por ejemplo, en el teatro la obra de John Gay, en poesía la obra de Alexander Pope y en prosa tenemos los grandes panfletos políticos, satíricos. Obras maestras de este género son muchas de Jonathan Swift. Pues vamos a hablar de algún ejemplo, por ejemplo, de una proposición modesta. Vamos a hablar de este texto que desde luego es muy, muy satírico e impactante además. Podríamos quizás empezar hablando del contexto en el que surge, ¿no? Hablábamos antes de la situación de Irlanda. Tenemos un contexto en el que los grandes terratenientes ingleses tienen en propiedad grandes latifundios en Irlanda, ¿no?, pero no hacen nada con ellos, ¿no? Y al mismo tiempo los campesinos irlandeses pues están muriendo de hambre. Esta es la situación que satiriza y que denuncia Swift en A Modest Proposal. Esta propuesta humilde que él hace es criar a los bebés irlandeses para que se los coman las clases altas inglesas. Y esto lo hace sin pestañear y con toda la lógica, seleccionando, manipulando datos, presentando argumentos, citando otras obras, citando a otros autores y siempre pues con ese propósito de una sátira muy mordaz y muy violenta, ¿no? ¿Cómo llegaban y sobre todo cómo eran recibidos pues estos textos que eran muy duros también al leerlos, aunque estaba la sátira detrás que podía suavizar, pero en realidad si se leían detenidamente tenían una dureza importante? Bueno, he dicho antes que hay una modernización de la vida política, pero también al mismo tiempo se instaura la censura, o sea que sí, muchos de estos escritos se publicaban con seudónimos, se censuraban, ¿no? Pero también es verdad que el público lector de aquella época estaba también acostumbrado a este tipo de textos y en cierta manera sí que hay una libertad que permite que todo esto se publique. Sabemos también que, por ejemplo, la reina Ana, que gobernaba en ese momento, no le gustaron nada algunos de los panfletos de Swift y también se dice que eso pudo influir en el hecho de que él acabara en Dublín, ¿no? ¿Algún otro ejemplo de algún otro texto que también pues, que convenga comentar? Sí, tenemos, por ejemplo, la Batalla de los Libros, que es una alegoría de la oposición o de la lucha entre la cultura antigua y la cultura moderna, y ahí Swift toma partido claramente por la cultura antigua, porque él era muy escéptico, ¿no?, con todo este énfasis en su propia época con el método científico, con los descubrimientos, con el racionalismo, la ilustración. Entonces él toma partido siempre por lo clásico, ¿no? Esto sería otro texto. The Tale of a Tap sería otro. Aquí él satiriza la situación política, ¿no? Pues lo que hablábamos al principio, la oposición, las tensiones entre la Iglesia anglicana oficial, todas las diferentes sectas protestantes y el catolicismo, por supuesto. Hay una alegoría ahí, tres hermanos que representan todas estas creencias religiosas. Lo cierto es que él a lo largo de su vida siempre cultivó este tipo de género y siempre hizo este tipo de textos satíricos que curiosamente yo no sé si de alguna manera él
cuando estaba ejerciendo en Irlanda ya, pues también supongo que tendría que dar sus discursos, sus charlas, también a sus fieles. ¿En este aspecto es conocido también? La verdad es que no. Yo creo que la reputación literaria de Swift descansa claramente en todos estos textos y en su uso de la sátira, porque como decíamos es un reflejo de su tiempo. Se ha dicho ya aquí, aunque sea de pasada, que el autor, que Jonathan Swift, era un misántropo. ¿En qué sentido? Bueno, él en una carta dirigida a otro escritor, a Alexander Pope, él niega que el ser humano sea un animal racional. Entonces él dice que el ser humano es un animal capaz de razonar, que no es lo mismo que ser un animal racional. Además lo dice en latín animal rationis capax, el ser humano es un animal rationis capax, y a causa de todas esas debilidades que él achaca al ser humano, sus buenos propósitos se ven frustrados. Entonces eso a Swift le provoca una mezcla entre tristeza e indignación. Y de ahí deriva su misantropía que vemos en muchas de sus obras. Hay que decir, hemos dejado su vida, digamos, sentimental, porque verdaderamente no se conoce demasiado, excepto el paso de Stella, que muere en 1728, y lo que sí sabemos es que le produce una depresión muy, muy severa. Sí. Pero hay otra mujer también en su vida, otra Esther. Esther Vanumeri, a la cual dedica también otro libro de poemas, de poesía amorosa, que se llama Cadenus and Vanessa. Hay que decir, y esto me llama también mucho la atención, que Vanessa pues es justamente el nombre que ahora nos parece tan conocido, pero es de la unión del apellido, Van, cogiendo esta sílaba del apellido, y es de Esther, y de ahí surge Vanessa. Es decir, no había ningún registro anterior de este nombre de Vanessa hasta que el propio Jonathan Swift hiciera este escrito dedicado a ella y, bueno, creara el nombre. De hecho, es un neologismo, es curioso. Sí. Yo creo que podemos ir a su gran obra, Los viajes de Gulliver, que también aquí resulta curioso porque verdaderamente parece que es una de las críticas pues, más impactantes que se han hecho contra la sociedad y también contra la propia condición humana, y sin embargo, pues es un libro que se ha visto como un libro casi juvenil o que todos de jóvenes pues nos hemos acercado a él y hemos leído. También se ha llevado al cine y también dentro y en esta vereda y en este sentido. Sí, es un libro que tiene un componente muy grande de fantasía, ¿no? Y quizás por eso siempre ha gustado mucho a los niños, pero como tú apuntabas, es también una gran alegoría política del tiempo en el que vivió Swift, un libro que podríamos definir como un romance filosófico, porque realmente tampoco es una novela, y en realidad es una parodia de las novelas que en ese momento se estaban leyendo en Inglaterra. Se puede considerar que es una parodia del Robinson Crusoe de Defoe, un libro dividido en 4 partes, en 4 libros. Si te parece, podemos hablar de estos libros. Vamos a entrar en el libro también un poco en el argumento. Sabemos que quizá el argumento sea bastante conocido, pero para poder ver de qué manera trataba el autor y de qué manera hacía esta sátira, pues yo creo que es bueno ir un poco desgranando cómo es el libro. Sí, pues bueno, tenemos en el libro 1, decimos libro, pero realmente es una parte de una misma obra, ¿no? El libro 1 es quizá el más conocido, es el viaje a Lilliput. Se puede considerar que los liliputienses, el tamaño de los liliputienses, simbolizaría quizás la estrechez de miras de la sociedad en la que vivió Jonathan Swift, de la política, ¿no? Tenemos varias alegorías también de la clase política, por ejemplo, Whigs y Tories en Lilliput son los que llevan los tacones bajos o los que llevan los tacones altos, ¿no? High heels y low heels, los llama él en la novela. También hay otra alegoría de las tensiones religiosas entre protestantes y católicos, y esto él lo alegoriza en una polémica totalmente absurda que tienen 2 grupos de Lilliput que no se ponen de acuerdo en qué es mejor, si romper el huevo por la parte de arriba o romperlo por la parte de abajo. Entonces él los llama the big Endians o the low Endians. Entonces unos son los anglicanos y los otros son todos los demás. Este sería, resumiendo, la esencia del viaje a Lilliput. Hay una segunda parte, ya hemos dicho que son 4. Después el segundo, el viaje a Brobdingnag, en el que los habitantes pues, son gigantes, ¿no? Como los oyentes sabrán.
Aquí lo que hace Jonathan Swift es hacer una descripción satírica de la sociedad inglesa, de todos los aspectos de la sociedad inglesa, desde la política a la ciencia, el sistema judicial, etc. Y todo esto se lo cuenta al rey de Brobdingnag. Entonces el rey está absolutamente escandalizado y acaba diciendo que nunca ha oído una descripción semejante de una raza tan despreciable como la que está describiendo Gulliver en este segundo libro. Hay otros 2 libros quizá menos conocidos. Sí, mucho menos. Normalmente siempre como tú decías, hay muchas adaptaciones en cine o incluso de dibujos animados para los niños que se centran en las 2 primeras partes del libro. La tercera es el viaje a Laputa, que evidentemente viene del español, los ingleses dirían Laputa, que es una gran sátira de la Royal Society de Londres, ¿no? Y de todo este clima de grandes descubrimientos científicos, de obsesión por inventar y por descubrir. Por ejemplo, Gulliver en este viaje a la isla de Laputa habla con alguien que está intentando sacar luz de un pepino, por ejemplo, uno de los proyectos que tienen los científicos de esta isla. O otra persona que ha inventado una gran estructura de madera con varios cubos que van girando y toda esta estructura imprime páginas de libros buscando palabras aleatoriamente. Entonces este señor ha publicado cientos y cientos de libros y promociona esto como un gran descubrimiento. Es una doble sátira, porque por una parte es la sátira de la Royal Society, pero al mismo tiempo también es una sátira política, porque la isla de Laputa explota a otra isla, que es la isla de Balnibarbi, y por supuesto estas 2 islas se pueden comparar con Inglaterra y con Irlanda, ¿no? ¿Y la última parte? La última parte es el viaje que Gulliver hace al país de los Houyhnhnms. Los Houyhnhnms, que son unos caballos muy civilizados, como una raza superior, y que tienen sometidos a los Yahoos, que son seres de apariencia humana, pero que son seres bestializados y por civilizar. Entonces, a raíz de ese viaje que Gulliver hace al país de los Houyhnhnms, pues bueno, la conclusión es que él no puede ya nunca más tolerar el trato con los Yahoos, que en definitiva son los humanos. Él vuelve a su casa y ya no rechaza un poco el trato de los humanos y se encierra en su establo con sus caballos. Desde aquí hemos intentado acercar la figura de Jonathan Swift a todos los oyentes. Para terminar, ¿cuál es la importancia de este escritor? ¿Qué peso tiene también hoy en la literatura? Es un escritor muy inteligente, como todos los escritores de la época, escritores muy versados en la cultura clásica, un escritor muy divertido y también un escritor que refleja muy bien la época en que vivió y una época muy determinada de la historia de la literatura inglesa. Muchísimas gracias, profesor Llorens. Muchas gracias, Isabel.